para que entiendan, para que entiendan un poquito cómo se va simulando internamente, porque el otro día solamente he explicado los datos y todo eso, pero la dinámica de hacerlo uno mismo, ingresar los datos y ajustar, faltaba. Entonces, después de eso ya sí se puede utilizar lo que ya está en la plataforma con Python para generar varios escenarios cuando ya se tiene calibrado. Ok. Ya, vamos a hacer eso entonces. All right. Déjame tratar de adivinar el futuro y poner Aquacrop en un pendrive. Sí, si ellos pudieran tener ese archivo, mejor todavía. Sí, ya lo deben tener, pero quiero evitarme la fatiga. Ajá. A ver, a ver. Ok, primero el link. So, electric. Yeah. All right. I am ready. Okay, so to do things easier, I'm trying to bring it to the future because that's my job. Okay. Okay. So, who has Aquacrop in their computers? You. Just on Jupyter. Okay, the Jupyter. Okay, because I have everything here right now. I have a folder called Aquacrop that has the software, has the USDA triangle method, and the material that Rosanna shared with us. Do you want to copy? Yeah. Yeah. Yeah, and just pass it along.
Okay. She has done. Okay, you have Aquacrop. Do you also downloaded the filing from the announcements from today? Yeah. Okay, so then. Okay, Roxana, we are ready. Ok. Mm. Entonces, voy a compartir un poquito qué datos vamos a ingresar como para refrescar, ¿no? No sé si se logra ver la... Podemos ver tú. Estamos viendo, En la parametrización. sí, estamos viendo pero esta es la pantalla que acompaña, no la principal. A ver, ya, a ver, a ver. Esta, sí, sí, sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Un poquito para recordar que, pues para iniciar a simular el modelo, siempre es bueno tener la información colectada de campo, ¿no? Es básico. Entonces, en la primera parte, no sé si se pueden anotar un costadito el dato importante que es el día de la fecha, un día después del trasplante, que es el 14 de enero, y la cosecha, que es el 22 de mayo, y ambos en el año 2020. Ok, ¿quieres que tomemos nota, no? De la Sí. fecha del trasplante y cuál es el otro? La maduración, 22 de mayo del 2020. She's asking from us to take note of the first and the second dates. We're going to use, so it's January 14, 2020. Sí, esos dos datos son los más importantes. Trasplante. Perfecto, entonces ahora dejo de compartir y abro el modelo en sí. 22, 2020. Ok. Ok, ahora sí. Vamos a compartir. Ahora he abierto el archivo que les he compartido. No sé si lo ven. So this is the file we shared today. Aquí está los archivos internamente. Sí, sí, se logra ver. So, yeah. When you unzip the file I shared today, you will have a folder called 2021_T1. And if you enter into that folder, you have what Rosanna is showing on the screen. Perfecto, lo voy a hacer un poquito más grande para que se note. Entonces, voy a poner aquí. Nos vamos a Exe, Aquacrop Exe.
Y ahí hacemos clic. Grab the exe file, please. It's fine. Aquacrop.x. So you should have this screen. So, Y ponemos start, ¿no? En inglés. okay, let's click start. Start. Ujú. Y ahora se me va a abrir una nueva ventana. So we should be on this screen now. No? Ujú. Give me a second, Rosana. No, you share the link since. Oh, Yeah, the problem there's nothing to unzip. It's just- oh no, but in your case, did you copy the folder? Yeah. Okay, Was what's it- the folder? Okay. Open the Aquacrop. Right on this one. The 2020 was the first one. Okay. Run. Okay. There we go. Okay. Ujú. Y ahora sí, sabiendo todos los módulos que incumbe el modelo, ¿no? Ya lo vemos aquí, están como unas cajitas listos para poder ingresar los datos. Entonces empezamos con el clima, picamos. So this is the major interface for Aquacrop. We have 4 major sections: climate, crop management, and soil. And we will be entering data for these sections. Let's click on climate. Ujú. En este caso seleccionamos, ya por default, como les he mandado un folder con datos ya establecidos, entonces cliquean Lambda-UDT. Okay, click on select create climate file. As soon as you click it, you will get a view with the lambda.cli extension. So that's the file that we're going to use. Let's click on import create. Ujú. Y si queremos ver qué es lo que muestra ese archivo, ponemos display. Roxana, give me a second. It's not. Once una vez que vemos el archivo de Lambayeque, Ujú. hacemos clic en el archivo. Sí, sí, eso sí, haces doble clic y se sube, o sea, lo jala. From the file. Doble. Okay. Ujú. Got it. Listo. Ujú. Y ahora sí queremos ver qué datos hay dentro de ello, ¿no? Entonces, están los datos que nosotros ya le habíamos ingresado. De lluvia, la evapotranspiración, las temperaturas máximas y mínimas y CO2, ¿no? Que eran los datos más importantes que habíamos dicho que son de clima y las variables que van a ingresar. Okay, we click on climate again. We have a second option that says display update climate characteristics. And that will put us in the same screen that Rosanna is showing us. We can see that it's calling the files for rainfall, ETO, temperature, and CO2 for the Lambda-UDT site. Ujú. Y ahora vemos cada uno, ¿no? De los archivitos. Por ejemplo, aquí está desde el 1 de enero hasta, pues, hasta febrero. Y ahora, cuando yo ya me voy a cultivos, le voy a decir el tiempo, ¿no? Que duró el cultivo para que aquí se vea por completo. Ahorita se ve por default una parte, pero es la parte inicial, ¿no? Entonces veo la lluvia, comportamiento de la lluvia. Okay, so in the rainfall tab, we can see that goes from the 1st of January until the 14th of February of the next year. As we enter more data into Aquacrop, we will define the growing cycle of the crop. So we will delimit a shorter period. Ujú. Y si nos damos los datos en números, para este lugar específico, pues es una zona donde no hay lluvia, ¿no? Entonces, como mirarán, todo es 0 y en algunas fechas a la justa es un valor mínimo de 0.3, 2. Entonces, los datos numéricos acá se convierten en un gráfico. So by clicking the update display rain data,
we get to see the tabular data. In most cases, we are in this is an arid region, so most of the values are 0. Y lo siguiente, ya así de manera sucesiva, también se está graficando la evapotranspiración de referencia puntual, que es uno de los insumos, también las temperaturas, la máxima y la mínima, y el archivito CO2 es por default, ¿no? Ya lo traen las plantillas, cuando ustedes quieren calibrar, lo van a tener. The other tabs show us the ET, ETO, the potential ET, also the two temperatures, the maximum and the minimum for the region, and the CO2 tab show us the expected increase in CO2 over the years. Entonces aquí reviso mis datos, ¿no? Si todo está bien, está adecuado, el ciclo, ¿no? Son datos de ingreso en clima. Entonces cierro. Ahora pasamos al cultivo, el módulo de cultivo. Okay. So once we checked that our climate inputs are okay, we move to the crop section. Ahora nos vamos a cultivo y nuevamente adjuntamos el archivo, hacemos doble clic y ahí sí nos va a pedir un día después de trasplante, ¿no? O en el caso que ha sido siembra, un día después de siembra. En nuestro caso, en nuestra experiencia, un día después de trasplante fue el 14 de enero. So, okay, so click now on crop, select create crop file. You should see the Lambayeque CRO file. Double click on the file. But why does it allow me to? Y una vez que ponemos la fecha, le ponemos OK, ¿no? Y por default ya se cargó el archivo del cultivo y también la fecha, ¿no? La fecha un día después de trasplante. So we need to set up here the starting date for our growing cycle, and it's going to be, we took note of that, and it was January 14 of 2020. We have to set up January 15 of 2020. Y por default ya me sale la maduración que el modelo estima, pero después le voy a dar y voy a modificar eso también. Okay, so we have. Okay, so before you move to management, look at crop, look at the top. Now it says growing cycle, day 1 after transplanting, January. Roxanne, ¿tiene que ser en el tuyo January 15? Sí, tendría que ser el 14 de enero. El 15. Perdón. After había puesto, un día después de siembra era el 14, o sea, el día de trasplante fue el 13. El día de trasplante. Okay. So she's asking to put the 14th of January. Sí, ahí quizás no lo había puesto directo, ¿verdad? Okay. Y luego, por el momento, empezamos a llenar los demás y después volvemos a cultivo, ¿no? Entonces pasamos. Yeah. So now we are moving to management and irrigation. Ahora nos vamos al riego y de la misma manera seleccionamos, ahí ya tienen un archivo, doble clic y si queremos ver, pues recordemos que es la cédula de riego. El riego que nosotros hemos anotado, ¿no? Cada día, cuánto fue la aplicación de lámina neta en campo. Okay. You go to irrigation, select create file, double click in the riego.html
IRR. Ujú. To verify the numbers, click again on irrigation, and in the bottom section says display update irrigation management. And you get that view that Rosanna is showing. You can see here that we are specifying an irrigation schedule. That means that we have annotated where and how much we irrigate. In the irrigation method tab, we have the type of irrigation system, if it was border, basin, furrow, drip, or a sprinkler. In this case was border. And in the irrigation event tabs, we have which days and how much water was applied along the growing side. En nuestro caso, como es riego superficial y es por pozas, le hemos puesto border. En caso que sí es riego tecnificado por goteo, tienes la opción de poner drip irrigation y también mencionarle del área total, ¿no? Las plantas normalmente o los cultivos tienen un marco de plantación, entonces no siempre mojamos todo, mojamos a veces el 50, entonces si estás mojando solo el 50 también hay de manera específica cómo ajustarlo. So in the drip irrigation option, AquaCrop allows us also to adjust for the percentage of wetted area. So for example, when we plant trees, they're planted by let's say 20 by 10 feet. So, but the sprinkler is going to wet only 50% or 30% of the area. So AquaCrop allows us to those final adjustments to the drip irrigation. En este caso volvemos a border porque es arroz y es riego inundado. Entonces siempre que hacemos cualquier cambio, acá ponemos My Menú, hacemos clic y por default se guarda, ¿no? Entonces esos cambios son muy importantes a la hora de configurar. So whenever you're playing with AquaCrop, let's say like Rosanna was changing the type of irrigation, it's always good to double check once you close the window that is selecting, for example, in this case, the irrigation method that is border, for example, just to make sure we don't get numbers are not right for our analysis. Y bueno, acá están los riegos, están sus fechas, ¿no? Y siempre hay que verificar si realmente está establecido las fechas que corresponden, ¿no? Que es la que uno recopila de campo. Asimismo, al lado nos va a pedir también la conductividad eléctrica del agua, ¿no? Pues en este caso es importante para ver si el efecto de estrés salino también va a influir en la simulación, ¿no? Entonces, por eso es importante también darle esa evaluación de la calidad del agua. So, AquaCrop is also going to ask us about the amount of salts in water. So it's going to require the electrical conductivity measurements for the water that was applied. If it's a unknown source, that this value could be constant. But if, for example, in Utah, this happens that sometimes you get water from groundwater, and other times you get from a stream or from the reservoir. So the electrical conductivity can be different. Roxana, ¿nos escuchas? Ay, no sé si se ha desconectado por un momentito. Sí, por un instante. Perfecto. Y luego cerramos y ahora sí nos vamos a Fill.
También ya hay un archivo seleccionado, picamos y unimos y vamos a ver qué es lo que está dentro de field. So for the field option, also click on it, click on select create file management, and then there is a file that she already prepared for us. It's called example bonds.man. Double click on it. And let's click again on field to verify what data we have there. En este caso, por ejemplo, Aquacrop considera manejos, ¿no? En los cultivos. Por ejemplo, si hay el tema de la fertilidad. En mi caso, yo no hice tratamientos de fertilidad. Entonces, aquí sí uno puede simular escenarios de fertilización, ¿no? Baja, pobre, media. Y en mi caso, no ha sido eso. ¿No? Uno de los objetivos. Por eso es que pongo no limita, sin limitación, ¿no? Al 100%. So here, Aquacrop in the tab soil fertility, in the biomass production, Aquacrop is going to show us a series of alternatives. The one selected there is non-limiting, and that's the one we're going to work with. But if we have some history about this field, we can say, okay, this field is not as productive as others. So we could choose another option, like says near optimal, moderate, about half, poor, or very poor. This is more like local assessment regarding the productivity of this farm. In this case, we are selecting the non-limiting. Perfecto. Bueno, también en algunos cultivos, para poder reducir la transpiración, la evaporación del agua en el suelo, utilizan diferentes tipos de coberturas. Entonces, según eso, ¿no? Cada una de estas coberturas nos van a dar un cierto porcentaje, ¿no? De reducción de la pérdida. Entonces, en nuestro caso, como es arroz, no le hemos contemplado nada, ¿no? No hemos usado ninguna de estas técnicas, pero si en el caso de ustedes sí, pues ahí tienen también las opciones, ¿no? Yes. Que automáticamente le da un valor. What is mulches? What is it? What's mulches? No, I just like put material above from the ground, so like this doesn't evaporate and moisturize the soil as quickly. Yeah. So mulches, yeah, as you say, is a cover of the soil around the plant to minimize evaporation. There are two types. One is organic, like wood residuals that can be put on top, and there is also the plastic type. Okay, so the plastic type is like they are putting white plastic around the row to minimize evaporation. So Aquacrop offers us the option to enter information about the mulch, if that's the case for the crop we are evaluating. Okay, Roxanne. In this case, we have no mulches. And Roxana is back. Hello, Roxana. Sí, hay como unos vaivenes, pero bueno, acá estoy nuevamente. Y entonces, por ejemplo, esto es importante porque recuerden que el modelo le va a hacer un balance, ¿no? De humedad del suelo. Entonces es importante también brindarle información si hay escorrentía o no. Entonces te da diferentes opciones, ¿no? Y igual si alguno tiene
si recordamos un poquito en hidrología, el valor de CN nos describe un poquito, ¿no? El tipo de superficie que vamos a tener y según eso la eficiencia, la escorrentía que se va a dar, ¿no? Entonces aquí tienes varias opciones y ajustes, ¿no? En función a ellos. En el caso del arroz, como ya es tipo poza, incluso te da la opción de que esas pozas cuánto de profundidad tienen. Pero si fueran otro tipo de cultivo, también según la superficie que se tiene, podríamos darle un valor y ajustarlo, ¿no? Okay, in the tab field surface practices, what aquacrop offers us 4 different options regarding the runoff. So there are fields that allows passing of the water once the water reaches the end of the field. Others block the water, like basins. And in the case of rice, is the last option, like the soil bands, where we can specify what's the depth of these basin where the rice is going to grow. Y ahí tienes una pequeña guía también en la opción 2, en el que te da la opción de poder ajustar según la cobertura que se tiene, ¿no? Entonces ahí nos da un poquito más de, según la condición hidrológica, nos da la opción de colocar o de ajustar para nuestros experimentos. Okay. So when you select option 2, there is a small manual in there, a guide that will give you an idea of the increase of reduction of the, what is this number? The CN number. Do you remember? So I think it's just curve number. The curve number, right? So it's used to determine what is the resistance to runoff, right? So you have from impervious to pervious with vegetation, impervious with no vegetation, pervious with vegetation and such. So that guide allows you to look into more details of the curve number. Perfecto. Ahora nos queda la última parte. También es importante el tema del manejo, ¿no? Si se ha considerado algún tipo de agente que pueda haber reducido en el manejo, ¿no? Por ejemplo, enfermedades que se pueden dar en el cultivo y eso también se podría considerar, ¿no? En nuestro caso, como han tenido las condiciones experimentales óptimas, entonces no hemos considerado, pero si es que lo tuviese, si algunos campos presentase algún tipo de reducción por algún tipo de daño de algunas enfermedades fitosanitarias en el cultivo, también se podría considerar. The last step here is the weed management. And weed management could be perfect or have some presence of weed. So aquacrop allow us to put a ranking to the weed management condition of this farm and select from perfect to very poor, and also specify during the season what was the area coverage by weed in the entire field. Perfecto, ahora sí. Y me estaba olvidando aquí también es que en field el tema de, es que a veces también considera aquacrop si es que ha habido demasiado mala hierba, ¿no? Mala hierba, y en el manejo puede estar compitiendo con el cultivo, ¿no? Entonces eso también hay que considerar. Yeah, the importance of the weed management is because the weed or this additional plant is going to compete for water or nutrients in the field. So aquacrop has to take into consideration that in order to approximate
the end yield of at the end of the season. Ujú. Ya. No voy a poner no porque ya está por default. Pero cada vez que ustedes modifican, le ponen sí y eso es importante. Luego que ya tengo el riego, el manejo, ahora sí me voy al suelo. Recordemos que el suelo vamos a tener un resultado, ¿no? Del laboratorio que hemos mandado ponemos select, seleccionamos, perdón, select, seleccionamos suelo y miramos, ¿no? Entonces, Okay. For soil, again, click on soil profile, select create a soil profile file. You confirm that is the lambayeque.sol file, double click on that one. To see the details, click again the soil profile and click the display update soil profile characteristics, and you will be at the screen that Rosana is showing us. En este caso, en la experiencia hemos monitoreado a cada 20 centímetros la textura del suelo porque nos interesaba conocer el balance del agua en el suelo. Entonces, normalmente en otras investigaciones ponen hasta 20, 40, ¿no? Porque solamente les interesa la parte del crecimiento de raíces, pero en nuestro caso quisimos darle más información, ¿no? Para ver todo el movimiento, porque también queremos ver las pérdidas que genera este cultivo. Okay, in this for this example, Rosana has evaluated up to a meter of the soil profile in layers of 20 centimeters. When you are cultivating like legumes and small crops like onions, up to 40 centimeters is evaluated in terms of the soil characteristics. But if you are going for corn, alfalfa, we have to look deeper. Okay. And in this case, she has clay loam, loam, and clay loam. Aquacrop también te permite, solo sabiendo la textura de tu suelo, o poder tener las otras características, ¿no? O sea, en caso que no tienes las características hidráulicas, que es capacidad de campo, saturación y punto de marchitez, tú puedes seleccionar en función a tu textura, ¿no? Entonces, ya te da también la información Aquacrop, pero lo mejor es los datos que tú has recopilado. Si tienes la opción de recopilar en campo, muchísimo mejor, ya que estos datos de acá son datos bastante generales, ¿no? Okay, so you see that icon that says update list of soil hydraulic characteristics. If you click on that, it will show you for any textural class of soil that we have in the soil triangle, we will be given all these parameters: the saturation value, field capacity, permanent wilting point, total allowable water, the hydraulic conductivity of the soil and the saturation conditions. I don't remember how, but the thing is that Aquacrop already have these data stored. So, but it's always preferable to have your own measurements, because these values are an approximation of over hundreds of samples. Okay, and in your case, for example, you might have a loamy soil, but you have small rocks in it. Okay, the presence of rocks already alter the hydraulic characteristics of your soil. Y luego también hay que configurar si hay piedras, ¿no? O sea, en nuestros campos, en general, como ha sido un suelo franco arcilloso, entre franco, pues casi ¿no? El tema de piedras y gravas ha sido cero, pero si los tuviesen también es importante colocarlo. So this is something that
it just goes along what I was saying. If you have an approximation of the amount of stones that is present in every layer, AquaCrop allows you to enter that value because the rocks in that layer, the presence of rocks is volume that cannot be used for the water balance. It's wrong. It doesn't absorb water, it doesn't release water, so it's just like from your cubic meter of soil, part of it is unusable, and we need to tell AquaCrop that. Ahora, acá en el tema de penetrabilidad es importante porque si la capacidad de desarrollo de la raíz es plena, le pongo 100%, pero ¿qué pasaría si a 30 centímetros hay una capa de roca? Entonces también hay que reducir, ¿no? A 80, de 1 al 100, ¿no? Más o menos viendo el problema que se tiene en campo, ¿no? Si está a 30 centímetros demasiados capas, ¿no? de piedra que no va a permitir la expansión de las raíces, hay que colocar. Okay, the last one, the penetrability tab, is an approximation to determine when you might remember this, the hard pan layer. Yeah, that forms in a certain depth in soil. So when a soil is worked like for multiple seasons without stop, some of the clay and calcium particles start compacting at certain depth. And that's called a hard pan. Okay, so that hard pan might limit the growth of the root path in that rock. So penetrability is our assessment of, in the first 20 centimeters, will the roots grow healthy or will penetrate that entire layer? We put it 100%. But if we detect the hard pan, it will be good to dig into the soil and see how the roots navigated, or were they able to pass. So was in her case, all the layers do not present that hard pan condition, so the expansion rate for every layer is 100%. But in the case it happens at the third layer, we can assess visually by looking at the roots, how much of the roots on the top were able to pass, and assess only passed 50% or 70%, and so on for the other layers. Ahora, aquí también podemos modificar lo que ya habíamos visto en Field, según el grupo hidrológico, ¿no? Si es que tenemos esta información, pues colocamos. Y también el suelo rápidamente evaporable, ¿no? Que en este caso, por default es 11, pero en caso de nosotros, como está sobre una lámina de agua, le hemos puesto solo 5, porque en algunos contextos, como es bajo saturación, bajamos el nivel de la lámina de agua, entonces es mínimo. Pero para cultivos que son diferentes al arroz, sí hay valores, ¿no? En la literatura, pero por default es de sobre 11 en adelante, ¿no? Okay, in the soil surface tab, we can define our curve number for our field, and also the amount of water that will evaporate. In soil, when you have a crop that is not inundated, the default value is 11 millimeters. But in rice, this value reduces to 5. At least this is what Roxana proposed for her análisis. Y finalmente, dentro también de este módulo, vamos a colocar la información si es que hay intrusión del agua subterránea, o sea, incorporación. En mi caso,
sí, ¿no? Como todos los campos del arroz siembran inundados, entonces hay infiltración del campo aledaño hacia el experimento en el que en ese caso hemos estado llevando a cabo. Entonces hay que ponerlo cuánto es eso, ¿no? Porque esto también se va a considerar en el balance de agua, ¿no? En el suelo. Okay, in the capillary rise, choose a topic we often mention what we don't quantify. In her case, she has rice plots, and because of the high water or the amount of water in each plot, there is always lateral contribution of movement of water from one plot to the next one. So here is important that we have like a sort of observation well and check what's the level of this groundwater moving to our field. In this case is 4 meters, but we can adjust that number here. Perfecto. Ahora sí, acá de manera general veo el tema de la capilaridad, pero ya lo voy a poner no, porque ya todo está configurado en mi caso. De manera particular, tengo otro archivo que implica el agua subterránea, que es la última, y ahí sí de manera específica voy a darle valores, ¿no? Entonces seleccionamos y ponemos display. Okay, so in her case, she also has information about groundwater. So let's enter to groundwater. Let's select the file, double click on the aqua sub.gwt. Let's click again on groundwater to see the display the groundwater characteristics. Y aquí ya veo, normalmente cuando tenemos incorporación del agua subterránea, alrededor de los campos hemos hecho unos tubos de observación y hemos ido midiendo, ¿no? A 1 metro de profundidad cada día de las fechas monitoreadas por debajo del suelo, cuánto es el valor, ¿no? Entonces ponemos como nivel 0 en la superficie del suelo y por debajo hasta donde se encuentra el agua, pues colocamos ese valor, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a 60 centímetros, 0.64 centímetros, o bueno, metros, por debajo del suelo. En el 10 de febrero estaba el nivel. Por ejemplo, para el 15 a 0.73, ¿no? Metros. Esa es la fluctuación del agua subterránea casi durante todo el periodo del cultivo. In this case, in the information that Rosanna is showing on the screen, she had an observation well, and she was measuring from the surface to the water level, which was, for example, the value is 0.71 meters. She measured that depth from the surface to the water level on those days, and also she measured the electrical conductivity of that water. Sí, es la conductividad. Y si no tienen incorporación, le ponen ausente, ¿no? Que no hay incorporación de agua subterránea. En nuestro caso sí había. Entonces acá lo voy a poner no, porque he hecho ese cambio y se modifica por default, ¿no? Entonces. But also, if the water that is too deep, like 20 meters down, there is no capillary rise 20 meters down, okay, or 10 meters down. So you can put one of the options is absent, and then Aquacrop won't use any modeling of groundwater for the analysis. Ajá. Y si queremos hacer escenarios, también podemos considerar una profundidad constante, ¿no? Y decir bajo esas condiciones cómo sería el rendimiento. También se puede analizar. So, but in the case, for example, in Cache Valley, the water table is high. Okay, 2 feet, 3 feet down, you're already in some part of the valley. The water table is there, so that might be constant.
and Aquacrop offers us an option for that, like constant depth and salinity. Or if we have information about the observation well, we can have the recordings of that and put it into the software. Y bueno, acá un poquito se grafica, ¿no? Cómo es en qué momentos es la fluctuación, ¿no? del agua subterránea durante mi ciclo de cultivo. Y si nos estamos dando cuenta, es que es prácticamente durante todo el ciclo ha habido esa incorporación de agua subterránea en el cultivo de arroz. So what Rosana is showing us here is how the values that she collected from the observation well changes over the growing cycle. So it's clear in the graphic of the groundwater depth that there has been groundwater contribution all the time. So it was never constant or never declining. There was always increases this water table. So we already have an indicative here that groundwater was contributed to our to the water balance in our field. Listo. Ahora sí, estas 6 primeros casillas son los más importantes, ¿no? Ahora sí me toca ir a la parte del modelo, que me va a decir el modelo cuándo empiezas, ¿no? Un día después del trasplante o de la siembra, y también me dice cuándo fue la maduración. Para esta experiencia fue el 22 de mayo, entonces le pongo 22 de mayo, ¿no? Acá siempre me sale una X porque el modelo por default te da un tiempo de maduración, pero si tú tienes ese dato, pues es mejor tu dato, ¿no? Hay que ajustarlo. All right, so we entered all the inputs. We're done. Hooray. Okay, so now it's time to model or to run the simulation. So in the simulation section in Aquacrop, which is the bottom part, there is a button that says simulation period. Click there. You will have there the screen that shows you how many days you want to run. And in this case, we're indicating from the 14th of January. And Rosanna gave us a second day, ripening, or when the rice grain is ready, is the May 22nd. Okay, so Aquacrop has internally some approximation of the ripening day based on the starting date, that has a growing cycle internally. But as we have our own date, we can change that 24 of May into the 22. When we do that, that red X happens, okay? But this is saying, hey, your values, your local values are not matching with Aquacrop internal records, and that's okay. That's okay. It's better to work with your own data. Entonces nosotros vemos abajo una barrita del cultivo que está dentro del periodo de siembra, también la simulación, y sin embargo vemos el clima que está mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que en el archivo de clima yo he considerado darle datos de todo el año, ¿no? Sin embargo, el modelo me dice, yo solamente necesito desde el periodo del 14 de enero al 22. Entonces, si tú quieres y tienes todo el dato del año, al igual que yo, le puedes colocar, pero si no, específicamente el 14 de enero hasta el 22. Y tendremos las 3 barritas de manera igual. Okay, on the bottom part, the green, blue, and gray bars are showing you the time intervals on which we have information. In this case, the crop and simulation matches, but the climate has data until the next year, and that's okay. Aquacrop is going to use only the climate data that it needs for the simulation and the crop periods.
Ujú. Ya. Y ahora también Aquacrop te pide la condición inicial, ¿no? De la humedad del suelo. Entonces, antes de empezar la experiencia en campo, fuimos y tomamos la humedad del suelo, tomamos una muestra, ¿no? Entonces, en cada horizonte, ¿no? A cada 20 centímetros hasta llegar a 1 metro, sacamos muestras de suelo, ¿no? Y pasó que ya los últimos 20 centímetros, llegando a 1 metro, ya estaba la napa, ¿no? Entonces, hay que colocarle la condición inicial de la humedad del suelo cuando empezamos nuestras investigaciones, porque es la reserva de agua que ya está en el suelo. Entonces, es muy importante en el balance de agua del suelo este dato. Okay, so now that we have defined our simulation period, we are going to click on the initial conditions setting or button, then select create initial condition file. You should open to a file that says lambayeke.swo. Double click on that file. Now click again initial conditions, display update initial conditions. And there you go to the tab initial soil, water and salinity content. So to do water balance, like you want to know how much ET, deep percolation, irrigation, all that, you need the starting point conditions. What does it mean? We need the soil moisture values of that instant for the first day. So what Rosanna did, she went to the field and for each 20 centimeter layer, she extracted a core sample from which she calculated the soil water content and also the soil salinity, the electrical conductivity of the soil. And she displayed here. You can see that at layer 5, at the 80 centimeters, the water table was there. So she can specify that in layer number 5, we are seeing that is the groundwater location. Perfecto. Entonces, una vez ya considerado estos datos, el módulo de proyecto es donde yo guardo mi proyecto, ¿no? Entonces, es lo último que voy a hacer. En Field Data está una data muy importante. Es nada más y nada menos que la data que nosotros hemos medido en campo, que es la que nos va a permitir calibrar el modelo, ¿no? Roxana, un momentito. Okay, Sí. so, okay, you went to this, what's it called? The initial conditions, right? Then Yeah. you went to select create initial condition files, right? You selected the Lambda.jk file. Description. Okay, then click again initial conditions, display update initial conditions. You got it? Yeah. Okay, yeah, no, never mind, Roxana, let's continue. Ok. Entonces, lo último que hay que adjuntar también es los datos observados. Recordemos que hemos colectado de campo el porcentaje de cobertura de 12 de las plantas y también la biomasa, ¿no? Entonces, aquí voy a visualizar toda esa data, ¿no? Y para esta experiencia, por ejemplo, específica de esta investigación, no se tuvo el monitoreo de humedad del agua en el suelo, ¿no? Entonces, solo se colectó cobertura de dosel y biomasa. Entonces, si ustedes están viendo aquí vacíos, son momentos en que no habían datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la cobertura del dosel, recién se empezó a monitorear a partir del 5 de marzo. Sin embargo, la biomasa se empezó a monitorear a partir del 19 de febrero, ¿no? Entonces, aquí están los datos que se han evaluado en diferentes fechas, ¿no?
Y esto es importantísimo porque estas son las datas que van a compararse, ¿no? Datos medidos de dosel, cobertura de dosel en porcentaje, y el modelo me dará simulados. Igual para biomasa, ¿no? Medidos, que son estos los que hemos recopilado de campo, y los simulados, ¿no? Entonces, esta es una de las datas más importantes que hay que tener, no nos puede faltar, porque cuando queremos calibrar para un lugar en específico, tenemos que tener datos medidos, ¿no? Que son muy importantes, que vayan a ayudar a validar el desempeño del modelo. Okay, here in the field data tab, is showing all the field measurement that Rosanna did. You can see that not all the measurements were done at the same day, at the same time. You see that the soil water content wasn't monitored in this field, but she was collecting the green canopy cover and the dry above ground biomass. Those records are going to be important to calibrate aquacrop, to make sure that is matching the local conditions on biomass or the development of the plant at this specific site. Si tuviéramos datos de humedad, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, si nuestro sensor está colocado a 0.30 metros, le colocamos acá un valor, ¿no? Entonces es importante, o si hemos sacado una muestra, que le des también a qué profundidad está reportando ese dato. So if we have a soil moisture sensor, we can specify the depth, and we can introduce all that record data in those columns. Listo. La última carpetita, que es Project, es donde yo ahora todos los datos que he ingresado, pues creo un proyecto. Entonces, una vez ingresado todos los datos, solo es hecho ingresar los datos que he colectado en campo. Ahora sí voy y ajusto el modelo. Dentro de el módulo de cultivo, voy y nuevamente pongo display y le pongo full set. ¿Por qué? Porque el cultivo en sí tiene varios parámetros muy importantes que necesito yo ajustar, ¿no? Entonces, vuelvo al módulo cultivo. Okay. Now that we have entered all of this information, we need to go back to crop. So let's click on crop. Okay. Let's put display and update crop characteristics, and you will get this screen. Currently is saying limited set. Okay, limited set means few parameters will be modeled, but we're going to select the full set. Okay, when we select the full set, that word, that phrase respond to stress appears, and those are parameters that we want to know if the crop, we want to know if the crop was stressed or what was the level of fertility. So by selecting the full set, we will get that sort of information. Entonces, aquí ahora empiezo a ajustar datos que infieren directamente al manejo y el cultivo, si no. Pongo mode, hay dos tipos de modo para poder visualizar: modo calendario en días, pero hoy en día se trabaja mucho en tiempo térmico, en los GDD, debido a que hay años más húmedos, hay años más secos. Entonces, poder tener el reporte en GDD es muy, muy interesante, pero sin embargo, también puedo trabajar en días calendario. So if we click on the mode tab, there are two options for the crop canopy development. The model can work on calendar days, but also there is the option called growing degree days. This is the accumulation of energy by the plant once the temperature of the air or temperature of the day has surpassed certain value. So these growing degree days is a more popular
way of track the development of the crop. So that is what we're going to use. Y una vez que configuro esta primera parte, ahora sí me voy al desarrollo, ¿no? Esta parte se refiere puntualmente a la observación de la cobertura del dosel, ¿no? En campo, cómo ha ido evolucionando. Entonces nos pide de que el primer momento en el que yo empecé a evaluar la cobertura del dosel inicial, en nuestro caso, como es trasplantado, pasa un momento antes de ser trasplantado en otros campos que son de germinación y crecimiento. Entonces ya viene una planta considerablemente grande, que es una plántula, y a la hora de trasplantar, la cobertura del dosel respecto a su marco de plantación tiene un valor, ¿no? Entonces eso también es importante cuantificarlo, ¿no? ¿Cuál es la condición de inicio? Asimismo te pide pues el número de plantas por hectárea. Si no los tienes, los puedes estimar, ¿no? Porque lo que sí sabemos muchas veces es el espaciamiento entre plantas y el espaciamiento entre líneas. Entonces el modelo por default también te puede, si tú le das esta data, te puede calcular, o en caso que le des la cantidad de semillas por hectáreas también, ¿no? Cuando es siembra directa. Entonces te da cualquiera de las dos opciones, podemos usarlos. Okay, in the tab development, because this is a transplanted plant, it already has initial development. So it's not you're moving seed, you're moving already a plant with leaves. So we already have canopy cover, and in this case is 7.5%. Also, Aquacrop is going to request how many plants or the plant density implemented in that plot. Aquacrop also offers an option that's called estimate, where if we know the spacing between plants, between rows and between plants, it will calculate those numbers for us. Claro, en el caso de siembra directa, también es importante, en este caso, ¿no? El valor de, o sea, hay que darle a la hora de plantar cuántos centímetros por planta estamos colocando. En caso de maíz, por ejemplo, tiene un área determinado a la hora de siembra, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Esos son datos muy importantes si tiene siembra directa, y de la manera también cuando pongo estimar, ahora sí me sale activo la cantidad, ¿no? De semilla por kilogramos de semilla por hectárea, ¿no? Ahora sí me sale la opción sowing rate y row planting, ¿no? Que antes, cuando era trasplantado, solamente me salía la segunda opción. So when we select the option direct sowing, it will allow us to enter the information about was the area covered by the individual seeds. Also, we can use the information about row planting distance between rows and between plants to do the calculation of the plant density and other parameters here. Listo, una vez que ya le vamos a considerar todos estos datos iniciales, vamos a la siguiente pestañita, ¿no? Ahí mismo, dentro de Development, ya hemos hecho la primera pestaña de cobertura inicial, ahora ponemos de la cobertura del desarrollo. Entonces, es aquí donde les decía la importancia que en campo tenemos que estar recopilando la fenología del cultivo. ¿Por qué? Porque acá me va a pedir, ¿no?
Si yo, solo para el ejemplo, voy a cambiar a 10 calendarios para poder ver los datos en días, ¿no? Entonces, cuando yo voy a campo, estoy monitoreando a cuántos días se recuperó, porque el proceso específico en arroz, cuando se trasplanta, hay un momento de marchitamiento y después de 15 a 20 días todavía la planta empieza a recuperarse en su nuevo entorno. Entonces, te pide esa información. ¿Cuánto tiempo demoró hasta recuperarse? ¿A cuántos días llegó el máximo dosel de la planta, ¿no? Y para cada planta es diferente, pero mayormente el máximo dosel está antes de la floración. En todos los cultivos, mayormente, pero en algunos varían. Entonces, esos datos yo tengo que obtenerlos de campo porque les estoy haciendo seguimiento. Igualmente, ¿no? El cultivo de arroz y muchos cultivos llegan a maduración y empiezan ya a secarse las hojas. Entonces, esa es la senescencia, la caída del dosel. Entonces, también hay que registrar qué día empezó eso, ¿no? Y a cuántos días se cosechó, ¿no? Entonces, a 132 días terminó el ciclo del cultivo. Entonces, estos son datos que yo también estoy alimentando al modelo, son datos recopilados de campo. Okay, in this tab, because Roxana is monitoring the growing cycle of the plant. Once the rice plant is transplanted, it requires a number of days to adapt to the new environment. In her case was 15 days. Then when the plant reached the maximum canopy or the development of the leaves, Roxana indicates that this happens just before flowering. So in this case is the 17 days after transplanting. Second, once the rice grain has formed, the leaves start to wilt. So immediately. So she tracked that and it happened at 80 days. But the rice grain maturity to be ready for harvest happened at the 132 days after planting. So in her case, she's tracking all these changes in the, let's say, the physiology or the growing cycle. So the modeling or the estimation of the biomass and yield can be more as precise as possible. Y en la parte de arriba, como nosotros vemos, nos va a pedir el porcentaje de la cobertura máxima de dosel que hemos obtenido durante toda la evaluación. O sea, nos está pidiendo el valor de la parte más alta de esta curva de crecimiento del dosel. Pues la data más alta que se obtuvo en ese experimento fue el 82%. Y por default, en esta parte de aquí, si tú ves la condición, ¿no? La declinación de las hojas, si es muy poca, también la pones porque el modelo en sí contempla la cobertura, pero también las hojas, a medida que van creciendo y a medida que manifiestan óptimas condiciones en la humedad, siempre están prácticamente urgentes o, digamos, parados en una dirección, pero a medida que van estresándose, van mostrando curvatura, ¿no? Entonces, a eso se refiere la declinación del canopio, ¿no? Que tú le colocas en qué día, pero es un valor que ya viene también por default según los datos que tú le has colocado acá. Entonces, esto es un dato que ya viene por default. En el momento que tú colocas la fenología en días, tanto el parámetro CGC, el porcentaje de crecimiento por día y el porcentaje de declinación por día, que es el CDC, ya esos valores por default se van regulando a medida que tú vas colocando esta fenología.
Okay, a piece of information, the last piece of information that goes into this tab is the maximum canopy cover. In some cases, it's 100%. Okay, like let's say alfalfa. Alfalfa is 100% canopy cover, but in rice, in her plot, it was only 82%. So that value goes there. Second, the leaves, as they start emerging, they are standing up. Okay? After a certain number of days, they start bending. Okay, so it's called the canopy decline. In rice, it was estimated that happens at the 43 days after planting. Okay, so you have initially the vertical leaves and then it start bending. When that bending starts is the 43 days. With those values on the bottom and on the top, we get additional parameters that Aquacrops needs. Y justamente después de esto, ya nos vamos a la floración, ¿no? También nos pide a cuántos días se dio a cabo la floración, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a campo y supervisamos, la floración en el campo es cuando más del 50% de las plantas están en ese estado, entonces ese momento o ese día marco yo en mi calendario como floración. En este caso ocurrió a los 73 días. También te pide la duración de la floración, cuántos días duró o no. Entonces la floración en los cultivos es muy rápido, de 10 en algunos hasta 5 días, es muy, muy rápido. Entonces hay que colocarlo también ese dato. ¿Cuántos días después de trasplante ocurrió la floración? Y cuánto duró en días, ¿no? Y también acá arriba, cuando empezó ya los días, ¿no? Después de trasplante empezó ya el llenado de granos, ¿no? Entonces también hay que reportarlo, porque nosotros se supone cuando ya florece el cultivo de arroz, por default, ya hay floración, ya empieza. La floración es el primer punto para convertirse en grano. Entonces también hay que cuantificar cuándo fue ese primer día que presentó el primer grano lechoso, ¿no? Que es en arroz. Entonces, son esos datos los que hay que poner. Okay, in flowering and yield formation, it's important to specify when the first day of floration, flowering happened, and also the duration of the flowering period. The flowering period can last a very few days. In this case, it's only 10 days. In 10 days, and that information allows Aquacrop to adjust that period of time. Y ahora nos vamos a las raíces, ¿no? También nos pide la profundidad efectiva, ¿no? En mi caso, tenía hasta 50 centímetros para crecer el cultivo de arroz, ¿no? Según la variedad. Entonces, nosotros normalmente en hortalizas casi todos están entre 25 a 30, no crecen más. En el arroz, porque tiene más cantidad de agua y tiene esa disponibilidad y libertad de crecimiento, puede llegar hasta 50. Entonces, le doy la máxima, ¿no? Eso también lo saco de la literatura. Y cuando ocurre el máximo desarrollo del crecimiento de raíz, mayormente antes de floración llega a su máximo desarrollo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ir a campo y poder verificar, lo podemos hacer. Porque después en las etapas ya de floración y maduración, va a ser constante el tamaño, no va a variar más. Entonces hay que reportarle esos dos datos. The last step in this section is the root depth crop. Aquacrop asks us to specify when the maximum root depth is reached. So for all crops, it happens before flowering. Okay. So that value goes here. Also, what's the maximum root depth that can happen in this crop? And that information can come from the literature.
Y ahora sí, rápidamente ya terminamos esta primera parte de development. Nos vamos a la ET, la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Bien, sí. How are we on time? That's 5 minutes. We'll go 5 more minutes? Yeah. Okay. Roxana, nos queda unos 5 minutitos. ¿Cómo ves en nuestro progreso de correr Aquacrop? Ah, ya. Bueno, lo hago un poquito más rápido y por lo menos vemos la corrida y cómo muestran los datos. Okay. Por ejemplo, aquí rápidamente voy a explicar que Aquacrop divide el coeficiente de cultivo de evaporación y de transpiración. Y eso es muy importante cuando queremos saber el consumo potencial de agua en el cultivo solamente generado por transpiración. Entonces, como no hemos tenido lisímetro en campo, por default ya viene en la plantilla un valor para arroz. ¿Será diferente para otros cultivos? Sí, y eso está en el manual de Aquacrop ya calibrado, ¿no? Entonces, en este caso hemos tomado esos datos. So in the ET tab, we're going, in this case, there was no lysimeter to monitor the ET. So we're going to use the default parameters given by Aquacrop. Perfecto. Aquí, pues el modelo, este valor se normaliza en función de la evapotranspiración, ¿no? Entonces, ahora le explico cómo es que hay que ajustar este modelo, este valor, perdón, es en función a la producción. Y también Hard Index, si ustedes tienen el índice de cosecha, también hay que ponerlo ahí. So here, the crop water productivity, this is a relationship between water use or transpiration versus the biomass that the crop is going to produce. So that value can be adjusted depending on the variety of the crop. And that will be good to get more approximated values in a crop. Y bueno, una vez que pasamos de eso, acá si ha tenido algún tipo de estrés en la planta, estrés lo clasifica diferentes tipos de estrés, también hay que colocarlo y hay esa opción para tratamientos con estrés. Y acá en función a la capacidad de campo y punto de martitez, ¿no? Hay rangos. So in water also there is this option to model or to restrict or to define the stress that is going to occur based on different characteristics for canopy expansion, stomatal conductance, early canopy senescence. So we can use the default values of Aquacrop, but if those values are provided, they can be also ingested here. Bueno, finalmente también hay estrés cuando las temperaturas sobrepasan, principalmente para la polinización. Si la temperatura es muy alta o muy baja, pues es importante considerar aquí cuál es la temperatura que afecta, ¿no? En estos momentos de polinización. Air temperature stress it's important that Aquacrop tracks this parameter, but this parameter is very crucial during pollinization. At that point, any level of stress will directly affect the yield that will be obtained from the crop. Listo. Ahora sí, ya el modelo con los datos, ponemos run. All right, y time to run it. So start. Click run. You will have a screenshot like mine empty. If you click on the top that says start, you will get the same figure that she's getting on the screen. Entonces ahí nos damos cuenta que estos valores de aquí, biomasa y rendimiento seco, son los simulados por el modelo. Si nosotros tenemos valores cercanos, por ejemplo 18.8 para la biomasa, pues estamos bien, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos dice la estadística? Si nosotros
vemos toda esta interfaz, tenemos resultados del clima, suelo, de las lluvias, de la humedad, de la salinidad en el suelo, que en nuestro caso no hemos analizado, y lo más importante que queremos ver es el balance de agua en el suelo. Entonces acá nos divide cuánto de agua necesitó en la evaporación del agua en el suelo. Para la transpiración, 3,95 milímetros. Por infiltración se fue 1,733 milímetros. Por drenaje, por capilaridad, cuánto aportó. Entonces, esto es muy importante para saber las pérdidas que son por evaporación, infiltración, drenaje, y el uso potencial que es por transpiración, ¿no? Entonces, a veces el modelo lo que quiere en sí darnos como producto es la productividad del agua en el cultivo. Entonces, por eso es que es importante para el modelo separar solamente cuánto utiliza en transpiración. So in the tab of climate and water balance, we can see the totals for the period that was run aqua crop of the different water balance components. Because we had a groundwater high water table, we have a capillary rise contribution of 169 millimeters. We did have drain data or drain water that was water loss of 1400 millimeters. And also from the total amount of water that we applied or in irrigation, only 395 millimeters was used by the plant. So in rice, this is one of the crops where water use efficiency can reach out magnitudes extremely high. So this is compared to production from these basin to, let's say, to grow rice in a sort of a dry basin environment. Y finalmente, si ustedes ven dentro de la cajita, hay una opción Field Data en la parte inferior izquierda, y esa es la parte estadística, ¿no? Esa es la parte que nos dice si nuestro modelo realmente pasa los valores dentro de los indicadores estadísticas, van bien o no van. Tenemos 5 indicadores, entonces es bastante. Cuando dice que el modelo es robusto, se refiere a eso, que tiene 5 indicadores que validan y que te dicen al final que tuvo un buen desempeño o finalmente no, ¿no? O sea, alejado lo simulado de lo medido en campo. Okay, in the water balance at the bottom, there is a button that is called field data. If you click on field data, you will have a description of how the measurements of canopy cover matches with the measurements that was provided to the model. Look. And then we also have the statistics. And we have 5 different statistics here to validate this model. And in all of them is indicated that the relationship between the simulated canopy from aquacrop versus the ground measurements were precise. So there is high confidence that any simulation or any changes that we can do now to aquacrop will reflect true conditions for yield production. Y de la misma manera también para la biomasa, acá vemos el gráfico en puntitos negros los medidos y achurado de verde los simulados, ¿no? Y la estadística. How can I get this? Say that again. How can I get these statistics? This statistics, graphic display, you go field data at the bottom. Yeah. Okay, go to canopy cover, and then you have new tabs that one of them is statistics. Yes, okay. Y eso es finalmente
la parte importante, ¿no? Cuando uno dice calibré el modelo para condiciones, por ejemplo, particulares. Entonces, una vez ya calibrado el modelo, yo puedo simular diversos escenarios, ¿no? Y si quiero, por ejemplo, simular escenarios para 2000 bloques de riego, entonces ingresando los datos uno por uno en esta interfaz sería un poquito cansado. Sin embargo, para eso tenemos hoy en día diferentes plataformas que ya nos brindan ese fácil acceso, ¿no? Entonces, antes de terminar, cuando queremos ver todos los datos, nos vamos a Numerical Output, al lado de Field Data, y aquí están todos los datos que te va a dar en el output, ¿no? Que tú quieres, y puedes ver el desarrollo, la cantidad de tiempo, de grados, días acumulados en el cultivo, la profundidad, o bueno, el tamaño de las raíces en crecimiento. La parte de arriba vas seleccionando y también aquí te están dando diferentes, ¿no? En el balance de agua, cuánto ha sido por día, las cantidades que han drenado y se han perdido, los datos de clima que se ha tenido, la humedad del suelo, cómo se ha comportado durante los días, y todos estos son datos simulados, ¿no? Entonces, todos estos datos, cuando uno quiere sacar del modelo, nos vamos a My Menú y le ponemos que queremos guardar esa salida, ¿no? De esta simulación específica que he hecho en este momento, pues voy a guardar, le voy a dar un nombre, en este caso le voy a poner 2023, le pongo -1, por ejemplo. Entonces le asigno ese nombre, ok, y pues cierro, ¿no? Cierro todo y nuevamente estamos volviendo a la carpeta, y en Output estarán todos los datos que he generado. Mira, yo había generado antes otros, los voy a borrar, y justo está el que estoy generando ahorita, y aquí están todos los datos que yo necesito ver y quizás quiero trabajar como información para mi investigación, ¿no? Por ejemplo, la parte estadística está en EvaluaStat, y acá tú puedes ya verlo de manera diaria, perdón, de manera total, ¿no? Los valores observados, los simulados, en qué fecha fueron, las comparativas, los resultados estadísticos, y de esa manera, pues con el tiempo que puedan tener, revisar cada uno. Todos estos de aquí son datos y resultados. Entonces, solo para terminar, ¿por qué era importante poder trabajar en otras plataformas para correr diferentes escenarios? Lo voy a hacer de manera rapidita, pero esto igual les voy a compartir con ustedes para que ustedes mismos puedan correr. En este caso, para ser más amigable al usuario y trabajar con Python, trabajamos en la plataforma Colab de Google. Entonces, esta plataforma la vamos a compartir para que ustedes también puedan empezar a trabajar. Y pues acá ya está toda el script, cómo van a correr, y me voy a ir directo al final para ir rapidito. ¿Y qué es lo que les quiero decir? Por ejemplo, acá yo puedo poner diferentes escenarios de suelo, y según la textura del suelo, yo puedo saber el rendimiento, que es lo mucho que le interesa al agricultor. No en todas las zonas dentro de una región tienen la misma textura, y yo puedo ayudar en la predicción de que algunas texturas mejorarán el rendimiento ya en algún cultivo, y es importante saberlo, ¿no? Entonces, toda esta información de manera rápida, fácil, la podemos simular ya en Colab con Python, ¿no? Y tener la información no solamente para un campo, sino para 2000, 3000 campos de manera rápida y sencilla. Entonces, solo para terminar, todo esto lo he compartido ahora mismo. Está en Google Colabs, está en Colab Notes, y yo lo he compartido por el momento. A ver, sí, lo estoy compartiendo. Ahí ya lo he puesto.
alfonsotorres@usu.edu. Y ya cuando, a ver, lo voy a poner cualquier persona con enlace, y cuando ya se tenga la disponibilidad para compartirlo ustedes, también van a poder ir utilizando, ¿no? Para diversos escenarios. Y en GitHub también, hoy día no ha podido estar Cristian, ya había hecho varios procesos que también seguramente revisar esto va a ser un poco interesante, y está pasito a pasito cada cosa, igual con mucho gusto, siempre con el ánimo de ayudarles, apoyarles en lo que sea. Estamos prestos a poder también aprender con ustedes. Okay. Okay, to summarize what she said, on the last screens of Aquacrop, the option when you say exit, it gives you the option to save the runs. So when you say yes, you can enter a name, and it will save all the runs in this output folder. So then you can open this with any text simple text reader. You can see all the statistics of that. Now, Aquacrop, have we run it? Only run for one field, but in an irrigation project, we have hundreds of fields. Okay, we can have hundreds of right fields. So what is showing here on the screen is Aquacrop in a code version to run multiple fields at the same time, with different filter, with different soil types, with changes in the parameters, that we can simulate not only one but several of them. So this is something that she has shared with me, and we can run it now that we have the Hydroshare Python environment. We will run the demo and see the numbers. And also we have a tutorial on GitHub where she and Christian, the other colleague of Rosana in Spain, she prepared that material for us and everybody who is interested in learning more about Aquacrop. Roxana, muchísimas gracias. Thank you very much for all these three sessions you gave us, por estos 3 días de enseñanza y explicarnos cómo corre. Estamos muy agradecidos y no, desearte lo mejor en tu doctorado. Wish you the best in your PhD. I'll be collecting questions from here, from the students as we run Aquacrop in the following days. Estaré colectando preguntas de los estudiantes y te las estaré haciendo llegar. Te agradecemos te agradecemos de todo nuestro corazón. Muchas gracias. Y voy a estar organizando los videos que he estado grabando de Aquacrop ahí para tenerlos en el YouTube. I'm going to organize the 3 sessions of Aquacrop. I've been recording them and putting them on the YouTube channel, so the other students that couldn't come can follow up on that. Okay. Gracias, Roxana. Espero que estés bien. Sé que es tarde por allá. Y nada, agradecerte por enseñarnos este software. Yo le había dado una mirada, pero ya con esta explicación creo que ya me puedo hacer cargo de los materiales o de explicarlo más en detalle, y especialmente con la data que nos has proporcionado. Vamos a tratar de hacerlo correr en alfalfa. Eso va a ser nuestro reto aquí. Estás en mute, Roxana. No te escuchamos. Estás en mute. Mira, con mucho gusto. Cualquier momento que tengan dudas o quieren
aplicar esto en parte de sus investigaciones, con mucho gusto podemos comunicarnos, hacer una REU y poder crecer en el conocimiento, ayudarnos y siempre de forma colaborativa. Yo creo que siempre estamos aprendiendo todos, así que yo feliz de poder compartir con ustedes. Un abrazo a todos. She says she's happy to share her knowledge with us. As we run aquacrop for alfalfa the next days, she will be happy to help us solving any question we have. Gracias, Roxana. Muchísimas gracias. Y bueno, yo sé que es tarde allá. Bueno, descansa y ya nos estaremos comunicando contigo. Sí, nos vemos. Adiós, okay. Que vaya bien todo. Cuídate. All right. Let's share. Oh, yeah. Let's go to apps. There. Okay. Oh, yeah. You need to click here. You're ready? Okay, so we need to wait till they respond. Okay. So they will send you an email, and at that moment when we click on the Jupyter app, it will open. Okay. All right. Thank you. All right. Was it fun? Yeah. No, it wasn't fun. Or it was fun. It was